Muy buenos días a todos, bienvenidos, sean todos bienvenidos, en especial a todos aquellos que nos están viendo por primera vez, bienvenido también. Estamos muy contentos de poder compartir este ratito contigo y que puedas escuchar la palabra de Dios. Si nos ves por primera vez y quieres conocer un poquito más sobre Jesús, un poquito más sobre la comunidad Elienay, pues puedes escribirnos aquí por este número que va a aparecer por aquí, por WhatsApp o por correo electrónico, y así poder hablarte más acerca de Jesús o hablarte más acerca de esta iglesia. Así que allá donde estés, no sé si aún estás en la cama o te hemos pillado desayunando, o quizás estás haciendo deporte y te has puesto este culto para motivarte, o a lo mejor ya estás haciendo la comida o en la playa. Es el momento de preparar nuestros corazones y estar dispuestos a ser moldeados y transformados por nuestro Señor. Así que vamos a orar y me gustaría que me acompañases en esta oración. Señor, gracias porque podemos estar aquí, podemos estar unidos a través de este medio, podemos estar con un mismo sentir, un mismo pensar. Queremos, Señor, en esta mañana poder alabarte, adorarte y poder también escuchar de tu palabra. Señor, bendice a cada hermano, a cada amigo, amiga que está en la red ahora mismo y está escuchando. Y queremos, Señor, que tú seas el centro de esta reunión, que tú seas el centro de tu iglesia. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra y de también poder hablar de ti. En el nombre de Jesús, amén. En Marcos 8:34 al 37 dice: Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Me atrapé, me encerré en mí, me agarré de donde pude, me aferré a lo que conocía, a lo que me hiciera sentir más seguro. Si me preguntaras, ¿existe una salida? ¿Qué respondería? Si la vida es libre albedrío, ¿qué estoy escogiendo para mí? Eso que te dice, vive tu vida,
Escoge lo que sea mejor para ti. Adquiere conocimiento. Debes hacer solo esto, olvídate de aquello. ¿Quién puede explicarme lo que siento? Lo que de verdad hay aquí. Muchas veces he querido hacer las cosas a mi manera. La rutina me consume. Yo me desgasto. Trabajo y me canso. Yo veo y me veo, pero todo lo olvido. Estoy respirando, lo sé, pero me siento ahogado. Dicen que Dios es el creador del mundo, que solo tengo que mirar a mi alrededor con atención. Ok, pero ¿dónde lo encuentro? ¿Hacia dónde miro exactamente? Dime, ¿alguien me está escuchando? Y cuando regrese a casa, ¿quién estará allí para esperarme? ¿Será lo suficiente como para volver? Pero quizás si el día termina y el sol se apaga, quizás sea ahí, en este mismo lugar en el que me siento atrapado, el lugar en el que me encuentre. Busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Deseo
principio hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y cada lengua te confesará a Cristo. Cristo, 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 oh Cristo, Cristo. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Bueno, en la mañana de hoy vamos a dar comienzo con la predicación de la palabra y vamos a irnos al libro de Isaías, capítulo 40, y vamos a leer desde los versos 26 hasta el 31.
aunque casi solo me quedaría en el 31 para no hacerlo tan largo. Y meditaremos un poco en los otros textos que ustedes tendrán abiertos y podrán comprobar la situación del pueblo y lo que Dios demanda. Dice el versículo 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El título para la predicación del día de hoy es Remontar tras la caída. Vamos a inclinar nuestro rostro un momento y vamos a orar al Señor, dar gracias por lo que Él nos provee, Él hace en nosotros, Él nos indica, nos orienta. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, porque en ella encontramos el refugio y la contestación. Cuando decimos, Señor, quiero oír tu voz, escuchamos tu voz a través de la lectura bíblica, a través de la meditación. No podemos esperar, Señor, que un ángel del cielo venga a decirnos lo que ya tú has escrito. Padre, llena mi corazón, llena mi boca. Dame, Señor, conocimiento profundo y entender de tu palabra. Y toma a tu pueblo también y bendícelo. Que tu pueblo esté preparado en sus oídos y en su corazón para recibir tu palabra, para bendecir tu nombre y para, Señor, que sea de aliento y de crecimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a los presentes y a todos los que nos ven por las redes sociales, el texto para hoy en Isaías 40 trata de la situación del pueblo de Israel. Y bueno, hay Biblias que suelen traer unos subtítulos, en concreto la que yo estoy usando. Este capítulo 40 habla acerca de la consolación de Israel. Dios consuela. ¿Qué estaba sucediendo? Sería bueno que pudiesen leer en casa todo el contexto de este versículo 31 que hemos leído y pudiesen entender que el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba todavía en el cautiverio. Tanto Isaías como Ezequiel eran contemporáneos y está hablando acerca de la situación del pueblo judío allí en Babilonia y cómo ellos se desanimaron con facilidad viéndose en el cautiverio. Y entonces el Señor utiliza al profeta y en este mismo capítulo 40 hay ciertas subdivisiones donde Dios interactúa con el pueblo y les hace ver, por ejemplo, entre el versículo 1 y 2 encontramos que Dios consuela a Jerusalén. Está consolándola porque por la situación adversa, difícil, complicada, está bajo el dominio del imperio babilónico, están enfermos muchos, otros están afligidos, otros desanimados. Y allí está Dios intentando recordarles que Él es la fuente de toda fortaleza. Encontramos en los versículos 3 y 5 el camino de Dios en el desierto, es decir, cuando Dios acompaña y le recuerda al pueblo de Israel que no está solo, que los acontecimientos que están pasando van a ser superados y que no están solos ante las circunstancias. El poder que tiene la palabra de Dios también lo encuentran entre los versos 6 al 8. Encuentran en el desarrollo el poder que tiene la palabra de Dios sobre la vida de las personas. En los versículos 9 al 11 es que Dios llega con poder. Mandó, permitió, por así decirlo, porque Dios no participa del mal, pero sí permite para corregir. Dios no es que actúe en contra del ser humano, sino que permite que circunstancias actúen sobre la vida del ser humano con la intención de ayudarlo a mejorar, con la intención de crear una dependencia de Dios como creador. Dios es la fortaleza. Nadie es más grande que Dios. Es otro trozo que encontramos en este texto de Isaías 40. Los ídolos no son Dios, es decir, ellos estaban acostumbrándose
a coger un trozo de madera, darles una forma y pensar que esa era la imagen de Dios, cuando Dios en sí no tiene imagen. Dios es espíritu. Entonces Él dice que Dios no quiere ninguna imagen. Él busca la adoración desde lo profundo del corazón, tal cual es el ser. Todo como Él es. Que busquen a Dios, pero que no le pongan rostro. También encontramos el poder de Dios actuando, y ya esto lo encuentras desde los versículos 21 hasta el 24, cómo Dios actúa en la creación y les hace reflejar a ellos toda la creación que Dios hizo. Dios creó de la nada, Dios puso, Dios dispuso, Dios ordenó, y les está diciendo todo lo que hay, lo que sus ojos pueden ver, lo que sus mentes pueden pensar, todo ha sido creado por Dios. ¿Por qué buscan ustedes donde no deben buscar? ¿Por qué se agobian? ¿Por qué se entristecen? ¿Por qué no buscan sanidad, consuelo, dirección en mí? Es lo que Dios les está dando a entender. Y vemos ya desde los versículos 25 hasta el 31, vemos el desarrollo. Es la grandeza de Dios. No hay otro Dios por encima de Dios. ¿Qué es lo que dicen los musulmanes cuando se van a inmolar? Allah Akbar. El Dios más grande que Dios. Ellos tienen a nuestro Dios como pequeño y ellos dicen, el Dios que nosotros tenemos es más grande que el Dios de los cristianos. Actúan con esa creencia. Actúan mal, por supuesto, se matan, se autoinmolan, pensando que lo que van a tener es mejor, cuando que el hecho de autoinmolarse es el suicidio. Pero ellos lo hacen convencido, un error, pero lo hacen convencido de que lo que hacen lo hacen bien. Dios no puso al ser humano para exterminarlo. El hombre se toma la costumbre y se toma la justicia por su mano de imponer al ser humano su capricho y lo hace en el nombre de Dios. No, Dios no participa del mal. El hecho de que Dios permita circunstancias es para enseñar al ser humano a mirar hacia arriba, que no hay otro Dios más grande que Él. Y Él menciona, yo soy creador, yo te formé, yo te hice. Cuando nada había, yo de la nada saqué y todo lo hice. Así que empezando aquí en el versículo 26, alza tus ojos y recapacita. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás en esa situación de angustia? Recapacita. Versículo 26 dice, alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército. ¿Quién? ¿Quién ha hecho todo esto? Yo. ¿Recuerdan que dice Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese creó es crear en perfección. De la nada. En mi mente yo no entiendo eso de crear de la nada, pero lo creo, lo acepto. Cuando uno empieza aceptando las promesas de Dios, lo que Dios ha escrito en su palabra, cuando uno se convence, acepta, aunque no lo vea, uno empieza a vivir y a experimentar la paz, el sosiego que Dios produce en la relación. Cuando esto no se da, cuando yo no creo las promesas, cuando más bien me aíslo, busco con mi fuerza, me creo mis propios ídolos, actúo de una manera u otra, siempre haciendo lo que yo creo que es mejor, pero no lo que Dios dice que es mejor, entonces entra en nosotros una gran tristeza, una apatía, una desesperación, y cuando llega el momento crucial en la vida, sea una enfermedad, sea una desgracia de pérdida, sea lo que sea malo, ya nos desesperamos, intentamos buscar la mejor solución para el asunto y contamos con Dios ya como último recurso, cuando que debería ser el primero y el último recurso en nuestras vidas. Cuando Dios está morando en nosotros, cuando Dios está trabajando en nosotros y nosotros nos dejamos moldear por Él, es cuando el temor
se desaparece. Cuanto más conocimiento, cuanto más luz, cuanto más entrega yo tengo, cuanto más conversación, cuanto una mejor relación con Dios, menor es mi temor ante las circunstancias. Todos, de una forma u otra, tenemos temor. Y el temor va implícito en lo que el ser humano es. ¿Por qué? Porque tiene una mente finita, porque tiene un conocimiento limitado, porque no conoce lo que hay más allá de las fronteras de lo espiritual. Conocemos ahora porque la Biblia nos enseña. Pero el ser humano que no tiene este conocimiento entra en esa desesperación, en ese desasosiego que realmente lo lleva a un estado lamentable. Estos días mi hijo Natanael me mandó una canción de Julio Melgar, se llama. Julio Melgar, cantante, Cuerdas de Amor. Y me dice, viejo, escucha esta canción. Y bueno, yo la escuché, yo la había escuchado ya antes, esa, o ya no soy esclavo del temor. Y todas esas canciones a mí me ayudan mucho. ¿Por qué? Porque me recuerdan las promesas de Dios, de que Dios es fiel, de que Dios cumple, de que a pesar de la circunstancia, a pesar de la adversidad, a pesar de lo negro que pueda estar el horizonte, mi esperanza va creciendo, no mengua. Yo no menguo, mengua mi cuerpo sin mengua, porque vamos destinados ¿a qué? Al sepulcro, si el Señor no viene antes, a la sepultura. Temor a traspasar el umbral, no debe haber temor si la relación con Dios es cada vez más estrecha, porque anhelas el verle cara a cara, el estar con Él. Y Dios le está diciendo a través de Isaías al pueblo, oiga, que mi relación con ustedes tiene que ser lo máximo. Yo soy el que da la provisión, yo soy el que doy el consuelo, yo soy el que doy sanidad, yo soy el que dirijo la vida. No busquen en otro sitio. Ustedes sean mi pueblo y sean el pueblo que yo escogí para poder transmitir a la humanidad el mensaje de salvación. Cosa la cual el pueblo de Dios no hizo. Ese pueblo, el pueblo judío, no actuó. Y lo dice también a la iglesia. Esto tenemos que transportarlo a nuestro tiempo. No podemos dejar esto en el tiempo antiguo como que ya aquello ya pasó. No, las promesas de Dios son siempre eternas. Fueron ayer, son hoy y son mañana. Por lo tanto, debemos creerlas y apasionarnos con ellas y apropiarnos de esas promesas. Porque en esas promesas es donde nosotros podemos estar sosegado, tranquilo. Alza a tus ojos y recapacita. Le está diciendo el Señor al pueblo de Israel. Hay una queja infundada contra Dios. Señor, es que te has olvidado de nosotros, nos has dejado. Mira la situación que ya está oscura para nosotros. Estamos en plena servidumbre. Todas estas cosas ellos estaban pensándolas y a su vez sintiéndolas y exclamándolas en voz alta, y aún con sus hechos estaban haciendo esto. Allí lo encuentran en el versículo 27. ¿Por qué dices Jacob, Israel, y afirmas Israel, escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido para mi Dios? No. Dios no ha hecho oídos sordos ni ojos ciegos al dolor y al sufrimiento del pueblo. A nadie Dios le ha hecho nunca un feo. Más bien siempre Dios se ha prestado para escuchar y para atender las razones de los seres creados. Más bien somos nosotros los que nos obsesionamos e incluso nos dejamos guiar por el baboso, por Satanás. Te desorienta, te mete el miedo en el cuerpo, te hace no creer las promesas, y cuando llega el momento crucial te desvanece, entras en pánico, te desorientas. ¿Por qué? Porque no has hecho tuya aquellas promesas que Dios da. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos y luego la eternidad.
ánimo, yo estoy contigo donde quiera que tú vayas, yo soy tu ayudador, yo soy tu sanador. Todas esas promesas se repiten. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se repiten siempre las promesas de Dios, y cuando algo se repite es de suma importancia tenerlos nosotros en cuenta. Nada le es oculto al Señor. Todo está ante sus ojos, todo. Ahora, lo que hace falta es que nosotros nos creamos esas promesas. Dios está pendiente y responde, siempre responde. Ahora, no intentemos usar nuestro tiempo y obligar a Dios para que Él hable en nuestro tiempo y en la forma que yo creo que debe hablarme o actuar para que las cosas salgan adelante. Debemos esperar en el tiempo de Dios. No importa la circunstancia, no importa lo que esté sucediendo, no importa el algarabío, el terremoto, el desastre mundial que se esté desatando a nuestro alrededor. Como pueblo de Dios debemos aprender a esperar en Él. ¿Qué está pasando en Haití? ¿Qué está pasando ahora en Afganistán? ¿Qué está pasando con China, que se alía con los talibanes, y Rusia también? Todo esto se está cumpliendo en cuanto a las alianzas para que en el tiempo final se cumplan las promesas de Dios, el advenimiento, la segunda venida del Señor se cumpla, que el anticristo tenga que ocupar el lugar, que la bestia haga su labor, que Israel sea de nuevo restaurada como pueblo en la totalidad. Todas estas cosas se están viendo y están encajando todas las piezas. De todas partes del mundo está volviendo el pueblo judío a su nación. Cuando antes cabían dentro de las murallas de Israel, ahora tienen que ir al extrarradio de las murallas para poder hacerse una casa, y están desplazando a los palestinos. Pero son las promesas de Dios. Mi pueblo tiene que volver a la tierra prometida, y eso para nosotros debe ser una señal. Las guerras, rumores de guerra, el hambre, la pestilencia, los terremotos, todas estas series de circunstancias que se están dando, sin ir muy lejos, en la España nuestra se está desertizando a paso agigantado, y hay una gran preocupación. Nuestro medio ambiente, ¿cuántas calimas venían sobre Fuerteventura al año antiguamente? 1 o 2. Yo recuerdo, ya son muchos años aquí, y ahora en lo que vamos de año llevamos 4, 5 o 6 cargadas de polvo. Pero ya no se quedan aquí, sino que corren también toda la península, cosa la cual antes no sucedía. Está habiendo una desertización. Todo lo que el medio ambiente se está destrozando está pasando factura a la raza humana. Es decir, todo lo que está escrito está cumpliéndose. Y nosotros estamos en medio de una circunstancia que el mundo antes no conoció. Y no estaremos en las circunstancias en las que el mundo va a conocer, porque el Señor antes vendrá por la iglesia. Pero en medio de esta circunstancia y de esta adversidad, en medio de esta esclavitud, en medio de la esclavitud que está sujetando a este mundo y cegando la visión por parte de Satanás, nosotros estamos vivos. Y como vivos tenemos que creer esas promesas y remitir a los demás la esperanza a la que estamos agarrados, para que ellos también puedan coger esa esperanza, no quedarse fuera de la oportunidad que Dios brinda, la brinda para todos. Y así estaba el pueblo de Israel allí en el cautiverio. Salto de la antigüedad al presente y del presente a la antigüedad, porque la historia se repite una y otra vez. La ansiedad, la depresión, las ganas de morir, el suicidio, las matanzas, en todas las épocas se ha dado, pero en este tiempo muchas más. No tienen parangón, no hay palabras para definirlas. Se están cumpliendo las cosas que Dios dijo antes que Él venga a imponer justicia aquí abajo en la tierra.
encontramos en el versículo 28 cómo Dios responde a eso que el pueblo estaba pensando. Dios nos tiene olvidado, no nos escucha, no nos presta atención. No es cierto. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Dios conoce todo, sabe todo. Él no se cansa como nosotros. Él no es hombre. Él es un ser espiritual. Por tanto, Él hace, construye, edifica, exhorta, anima, hace y continuamente, desde siempre hasta siempre, Él está obrando siempre en beneficio de la humanidad. Lo que hace falta es que la humanidad crea que Él es el que actúa, que Él es el que hace. Hoy la humanidad no quiere creer, hoy la humanidad prefiere permanecer ciega. Hoy la humanidad más que nunca está necesitando de Dios. Pero para que ellos puedan conocer a ese Dios es necesario que el pueblo de antiguamente transmitiera el mensaje, cosa que no hizo. Más bien transmitió desesperación y angustia. Dios está esperando que el pueblo de hoy, la novia, la escogida, la iglesia, transmita un mensaje de esperanza, un mensaje de alivio, un mensaje que permita respirar paz, sosiego, cuando las turbulencias exteriores están haciendo una presión bárbara. Nosotros no debemos callar ante la situación. Estamos viviendo en medio de una Babilonia que está presionándonos. Estamos viviendo en medio de una increencia. Miles y miles de seres humanos en la tierra que no quieren saber de Dios. Y nosotros somos los únicos que estamos en medio de esa gente y decimos creer en Dios. Pero cuando decimos creer en Dios tenemos que aplicarlo. Si lo aplicamos para lo bueno, tenemos que aplicarlo también en el periodo de lo malo. No angustiarnos por las cosas que nos suceden, ni por los agravios, ni por la escasez, porque Dios cuida de nosotros mejor que nosotros mismos. Una vez un hermano me decía, Carmelo, voy a orar por sanidad para ti. Le digo, no ores por sanidad por mí. Ora para que Dios me dé fuerzas para soportar, porque ya Dios ha tratado conmigo el asunto. Y si Dios en su voluntad quiere curarme, Él me va a curar. Pero mientras eso se da, necesito fuerzas para seguir luchando en la adversidad, en la dificultad, en la enfermedad. Es lo que suelo pedir. Señor, dame fuerzas para aguantar. Que quiero sanidad, Él sabe que yo desearía tener el cuerpo completamente sano. Pero en su voluntad está que yo trabaje mejor de esta forma, pues así sea. He aprendido y estoy aprendiendo a recibir las promesas de Dios, el cuidado de Dios, el cariño de Dios. He aprendido a recibirlo y a aceptarlo y asimilarlo y dejar que las cosas vayan cogiendo su rumbo. Y aunque vayan despacio y aunque parecen desesperantes, puedo decir que yo he visto la mano de Dios trabajando. Calma en medio de la tempestad, sosiego en medio de la turbulencia. Y Dios les está diciendo a ellos, yo soy el Señor, el que te proveo, el que te doy sosiego en medio de la turbulencia. Ahora nosotros como iglesia tenemos que olvidarnos de nuestro propio sufrimiento y centrarnos en el sufrimiento de la raza humana y transmitirles a ellos un mensaje de esperanza. Dios responde, Dios ha creado todo y por tanto su compromiso es cuidar su creación. Aunque nosotros los seres humanos estemos destrozándola con nuestra actitud, Él se ha comprometido a mantener la creación. Pero también en su santidad y en su justicia ha puesto un tope por la desidia, la maldad
el desenfreno en el que el ser humano ha caído y actúa. Y ha puesto un tope, dice hasta aquí. La primera vez destruyó todo lo viviente. Solo quedó una familia y un cierto número de animales. Ya no volverá a hacerlo de esa forma. Y ha extendido su gracia para que la humanidad sea salvada, para que la humanidad no sea arreciada, quitada, sino que tenga la oportunidad de un encuentro personal con Él. Que puedan salir de la esclavitud en la que están viviendo. Dios está llamando a eso y nos está llamando a nosotros a ser portadores de ese mensaje para que la humanidad pueda salir de ese círculo cerrado, de esa rueda de samsara de maldad en la que están dando vueltas continuamente. Versículo 29, reactiva al cansado. Cuando uno clama al cielo, cuando uno pide el socorro oportuno de Dios, cuando uno le dice, Señor, mira mis circunstancias, mira mi situación, ayúdame a entender, ayúdame, Señor, a obedecer, ayúdame a no bajar la vista, ayúdame a no menguar en mis fuerzas, en mi relación contigo, Dios da respuesta al cansado, como dice en el versículo 29, Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Es decir, está hablando, no solo son de las fuerzas físicas, está hablando también de las fuerzas espirituales, porque uno espiritualmente y anímicamente se puede venir abajo, se desanima, se abandona, no le ve ilusión a las cosas, no tiene ilusión por la vida, no tiene ilusión pues por las alegrías, no tiene ilusión por nada. Y Dios está diciendo aquí, dice, mira, yo soy el que transformo, yo soy el que cambio, yo soy el que estimulo, yo soy el que da fuerzas, yo soy el que levanta. ¿Qué decía Job? A pesar de su situación, yo sé que mi Redentor vive y que Él me ha de levantar y me levantará del polvo de donde estoy. Y Job fue un hombre experimentado, deprimido, pisoteado, vapuleado, enfermo, sufrió toda clase de pérdidas, hijos, esposas, riquezas, se vio en la miseria total. Pero a pesar de todo, él exclama desde lo profundo del corazón y queda plasmado en las Escrituras, aunque Él me matare, en Él esperaré. Él se apoderó de las promesas de Dios, las creyó desde lo más profundo y Dios lo restauró, que luego murió, pero lo restauró, restauró su salud, restauró sus beneficios, restauró su hogar, tuvo nuevos hijos, tuvo nueva esposa. Es decir, aquello que por un momento le fue negado, que le fue tocado, fue probado. Mientras nosotros no seamos probados, no vamos a experimentar la profundidad de Dios. Si pensamos que la vida tiene que ser fácil por ser cristianos, estamos equivocados. Cuando somos cristianos, la vida es mucho más complicada, porque tenemos que guardar un testimonio, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Por supuesto que tenemos que hacer nuestra parte, y Dios hace muchísima más. Y tenemos que dar un testimonio. Por tanto, nosotros tenemos que hacer un sobreesfuerzo ante un mundo que vive a la deriva, hace lo que quiere, hay un caos tremendo, hay un desasosiego, hay ¿cómo se le llama esto? Una desobediencia generalizada, nadie respeta a nadie, todo un mundo hace lo que le da la gana, y ejemplos lo tenemos en España. En cuántos lugares de la península y aún aquí en las islas sigue la desobediencia, los botellones cuando no debiera haberse, la desobediencia a no guardar la distancia, a no querer guardar la distancia, y las UCIs están a reventar. Cuando las UCIs ya no quepan más gente, cuando no haya más especialistas que puedan atenderlo, el grado de desesperación al que va a entrar la sociedad va a ser grande, desesperante. Y todo porque sus oídos están taponados.
quieren la diversión, quieren vivir libres. Ellos le llaman a eso libertad, eso más bien es libertinaje. Nosotros tenemos la verdadera libertad, la física y la espiritual. Quizás la física estamos condicionados, pero en la espiritual no estamos condicionados. En la espiritual tenemos la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y esa libertad nos debe caracterizar de personas que disfrutan de la vida, personas que tienen motivos para sonreír, motivos para levantarse, motivos para caminar. Tenemos que ser personas que mostremos hacia el exterior lo que Dios hace en nuestro interior. Restablece el ánimo, restablece la fuerza y te estimula al diario vivir. Dios no te deja a media, aunque te parezca. Ahora, es cierto que tienes que pasar por dificultades, es cierto que tienes que pasar por circunstancias adversas, negras, difíciles, pero ahí es donde la fe se madura. Ahí es donde la confianza crece. Pase lo que pase, Dios tiene el control. Pase lo que pase, nosotros no tenemos ninguna pérdida, más bien tenemos ganancia. El apóstol Pablo decía que él tenía todas las cosas por basura, porque él veía la excelencia, la gloria de Dios, y él decía, lo que me espera es mejor que lo que tengo, pero mientras esté aquí, tengo que trabajar y tengo que hacer las cosas con excelencia. Cuando Dios nos llame a su presencia, y el día que la esposa ya esté con el esposo, el juicio para la iglesia no va a ser un juicio de condena, va a ser un juicio sobre nuestras obras, sobre nuestros hechos, sobre nuestra actitud, sobre lo que hemos dejado de hacer, lo que hicimos y lo que debiéramos haber hecho. Todas estas cosas es como ponerlas en el crisol. El crisol es como, imagínense una fuente. Y ahora con un soplete le dan mucho calor y allí echan ustedes metales. Y le dan mucho calor hasta que se derrite. Y verán cómo las impurezas van quedando siempre en la parte alta. El oro, cuanto más calor, se derrite, se le quita todas las impurezas, se le vuelve a dar otra quemada hasta que va quedando libre de impureza y llega a ciertos quilates que es lo máximo conocido o admitido y es una gran riqueza que se obtiene. Nuestras obras serán puestas en el crisol de Dios y ahí se verán si nuestras obras, nuestros hechos, nuestra vida fue obra nuestra o fue obra de Dios. Si es algo que yo forcé o es algo que Dios forzó. Allí delante de Dios nuestras obras serán quemadas. Algunas serán hojarascas, otras serán lingotes de oro. Pero no sabemos muchas veces cómo actuar, qué hacer, cómo hacerlo. Para eso es que Dios nos dice, una relación personal conmigo es lo que te ayuda a que tus obras sean las obras justas, a que tus obras y tu hacer sean lo que yo te estoy diciendo que debes hacer. Recibiremos coronas. Yo creo que esto lo compartí no hace mucho, las coronas, en uno de los devocionales de un martes. Hablé de 5 coronas que se recibían, incluso di las citas. Pero no me voy a entretener en eso porque el texto es más grande. Así que en el versículo 30 encontramos que el agotamiento de las fuerzas humanas, el agotamiento físico es natural. Nuestro cuerpo se va deteriorando. Si coges a un niño, coges a un joven, coges a un adulto, los tres tienen fuerzas diferentes. Pero en lo espiritual, el hecho de agotarnos espiritualmente y no renovarnos, eso no tienes que dar la voz de alarma. Es decir, si yo espiritualmente no recobro fuerza, no recobro el ánimo, no recobro la entereza, la forma de vivir mía no cambia, ahí hay que tener cuidado. Ahí es donde nosotros podemos entrar en una espiral peligrosa que
muchos han entrado y han abandonado la fe. Hace poco alguien me dijo, he vuelto a la Iglesia Católica. Yo le dije, ¿por qué? Dice, porque el pueblo evangélico es un pueblo hipócrita. Yo le dije, pero en la Iglesia Católica también los hay. Dice, pero ellos me han recibido mejor, me han abrazado, se han reído conmigo, mientras que el pueblo evangélico más bien me ha fustigado, me ha castigado, me ha negado. Yo dije, peligro. Hay muchos que están volviendo hacia atrás, están sacando la mirada del Señor, se están enredando con las cosas que no deben, buscando otros dioses, otros entretenimientos. Y eso, ¿sabe? Cuando llega el momento crítico en la vida, vas a tener un miedo terrible y no sabrás confrontar, no sabrás enfrentar y entrarás en un llanto profundo, en una agonía. ¿Por qué? Porque tienes desconocimiento. Has descuidado una relación personal con el Dios creador, como le pasó al pueblo de Israel. Se olvidaron, pusieron en poco, se volvieron a otros dioses y entraron en angustia. Muchos no volvieron del cautiverio, se quedaron allí. Y los que volvieron fue la siguiente generación, porque ya muchos de los que fueron llevados no eran tan jóvenes. Los que vinieron, fíjense que ellos estuvieron en el cautiverio 70 años. Imagínense que se llevaron a los jóvenes con 15. 15 más 70, ¿cuántos son? 85. Y ya cuando llegaron eran viejos, muchos de ellos no alcanzaron a volver. Muchos cristianos se quedan atrás porque se olvidan de la relación con Dios, se olvidan del encuentro personal con Jesús, se olvidan de poder acercarse a Él. Y cuando llega el momento difícil, el grado de desesperación es tal que muchos cristianos, pastores y no pastores, se han suicidado. Y no voy a entrar en juicio en este asunto. Hay quienes opinan que el suicidio es pecado, es cierto, porque la Biblia nos dice que nosotros no podemos arrebatarnos nuestra propia vida. Pero ¿qué circunstancias pasa por la cabeza? Ahora, cuando el creyente está firme, cuando el creyente está en la posición de Dios, no piensa en quitarse la vida. Piensa en que se va a ir con Él y que la muerte no es un tropiezo, pero no piensa en suicidio. Y si algún creyente se suicidara por alguna razón psíquica, alguna enfermedad, alguna demencia senil, solo a Dios le corresponde hacer juicio sobre el asunto. Termino diciéndole que nuestras fuerzas se agotan físicamente y espiritualmente se agotan también. No dejes que tus fuerzas espirituales se agoten. Ve al oportuno socorro que está en la mano de Dios. No es tarde, se puede. Y en el versículo 31 encontramos la panacea de todo este texto. Pero el que espera en el Señor renovará sus fuerzas espirituales. Físicamente quizás te puedes un poco recompuesto, pero espiritual. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que dejamos atrás cuando nos vamos? Esta carcasa. Pero el alma y el espíritu vuelven a Dios. El espíritu vuelve a Dios que los dio, y el alma o vuelve a un lugar de espera para juicio o va directamente a la presencia de Dios. Esta carcasa se queda, así que debemos renovar las fuerzas espirituales. Y dice, pero los que esperan en el Señor, esperar es confiar, creer sus promesas, no las eches en suelto. Renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas. Miren, las águilas vuelan altísimo. Las águilas cuando llegan a cierta edad, ellos saben que hacen sus nidos en los huecos de las montañas. Cuando llegan a cierto tiempo, ellas mismas se recluyen en una cueva y con su pico se arrancan las plumas. Cuando ya ha terminado con las plumas, se arrancan las pezuñas. Y cuando ya termina de arrancarse las pezuñas, se golpea y se arranca su pico. Pero ¿saben? Al paso de un tiempo, está indefenso. Al estar indefenso, está expuesto a que lo destrocen. Pero al paso de un tiempo, en el reposo y en la espera,
vuelve a salirle un nuevo plumaje, vuelve a salirle las nuevas pezuñas y vuelve a salirle un pico nuevo. Y remonta. Nosotros cuando estamos dañados y que parece que todo se nos va deteriorando y que parece que estamos indefensos, cuando estamos en el reposo de Dios, es cuando realmente volvemos a recuperar esas fuerzas, esas ilusiones, ese primer amor que Dios nos dio. Entonces el temor se disipa. Se hace luz en medio de la oscuridad. Ya no hay temor a traspasar el lindero. No hay temor a vivir y a marcharnos. ¿Por qué? Porque nuestra ilusión, nuestra esperanza, nuestra fe puesta en Él ha crecido. Nunca es tarde para hacer crecer nuestras fuerzas en el Señor. No es tarde para que nuestra esperanza se haga un escudo que nos proteja. No es tarde para creer, asimilar y apropiarnos de las promesas de Dios. Quizás es tarde cuando la muerte visite. Quizás sea tarde cuando te enredes ahí afuera y te olvides de Dios, de todas las cosas que Dios te ha hecho. Hace poco lo dije a alguien que conozco. Hay un himno que dice: cuando combatido por la adversidad veas ya perdida tu felicidad, es decir, veas que ya todo te da igual, todo está perdido, ya no hay luz, no hay esperanza. Dice, párate por un momento y cuenta lo que Dios hizo por ti. Cuenta las riquezas, cuenta las bendiciones y entonces te vas a dar cuenta que si no, en un momento determinado te paraste, te olvidaste, anulaste a Dios, pero no es tarde para reconciliar, no es tarde para volver, no es tarde para retomar. Ahora que estamos a tiempo, tomemos decisión por Dios. Así que vamos a dejarlo aquí y termino leyendo, esta segunda parte de este versículo 31. Renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se agotarán. Así es la vida eterna. Estaremos en lo eterno, sin sufrimiento, sin angustia, con un cuerpo que es palpable, que ya no está expuesto a la muerte ni al sufrimiento, que todo lo que experimentamos ahora en lo físico, luego ya no se va a experimentar más, y que tendremos un cuerpo y estaremos al servicio de Dios en la presencia del Señor. Todas estas cosas son buenas para pensar, buenas para asimilarlas, buenas para ponerlas en práctica. Porque cuando llegue el momento difícil, si no estamos preparados, la angustia te come. La angustia te hace entrar en un grado de desesperación y desasosiego profundo. Llegas a perder la visión de las cosas y no es bueno que eso sea así. Aprendamos de la historia, aprendamos lo que ha pasado con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y aprendamos lo que Dios está diciendo a la iglesia para no cometer los mismos errores y no quedarnos en el camino. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir al Señor misericordia. Señor, en esta tarde o en este momento, como iglesia reunidos y aquellos que nos ven, Señor, a través de las redes sociales, no sabemos la condición en la que está cada uno, físicamente, espiritualmente. Quizás hay muchas personas en angustias, en depresión, en cansancio, en agotamiento, que no recuerdan, Señor, que tú eres el dador de la gracia, que tú eres el dador de la misericordia, que tú eres el dador de la salvación y de la vida, que tú eres el consolador. Te pido, Padre, por aquellos que están en ese proceso de angustia, que ellos recuerden quién eres tú y qué puedes hacer. Y recuérdale, Señor, a tu iglesia que debemos vivir santamente,
que debemos vivir, Señor, honrándote, que debemos vivir creyendo tus promesas y apoderarnos de ellas, porque serán las que hagan nuestra fe y nuestra esperanza fuerte en tiempos de angustia. Señor, muchas gracias por escucharnos y por bendecir nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo y hoy puedo ver con claridad. Los velos están cayendo y hoy me puedo levantar. Los velos están cayendo y hoy me puedo levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el Damos gracias al Señor por su palabra. Muchas gracias también, Carmelo, por exponerla, por tu tiempo, por tu dedicación.
Y ahora vamos a recordar algunos anuncios, recordar que el próximo domingo, Dios mediante, si todo va bien o no, no lo sabemos, vamos a estar por este mismo medio, por YouTube, por las redes sociales, y si cambiamos de nivel, pues podríamos decir que volvemos al local. Pero vamos a tomárnoslo con calma y vamos a tener fe en que eso va a suceder, pero mientras tanto vamos a prevenir todo esto, ¿no? Me gustaría compartir un versículo que dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Esto lo vemos en Hebreos 10:24. Y esto compartíamos ayer por el grupo de WhatsApp, pues la necesidad que tenemos en este tiempo donde no podemos reunirnos físicamente, de estar pues un poco en contacto los unos con los otros, preocuparnos los unos con los otros y animarnos, ¿no? Así que busca esta semana un motivo de ánimo para tu hermano y anímalo a hacer iglesia allá donde Dios te ponga en esta semana y poder también hablar de Jesús y llevar nuestra misión a la calle, porque en estas 4 paredes poco podemos hacer, ¿verdad? Así que vamos también a pensar en tema de las ofrendas, diezmos. Aquí va a aparecer el número de cuenta que hemos habilitado para ello y queremos dar las gracias a todos aquellos que están también colaborando y que están también bendiciendo a la iglesia a través de los diezmos y las ofrendas, y les animamos a seguir haciéndolo para que su obra avance y se expanda. Me gustaría acabar con un pequeño texto para terminar este culto, y lo encontramos en Hebreos 10, 35 al 39, y espero que sea de ánimo para tu vida. Dice así: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios. Así que con esto en mente te animo a que busques al Señor esta semana y que tengas en mente estas promesas de parte del Señor, que el Señor viene pronto, que el Señor está a la puerta. Así que anímate, anima a tus hermanos y nos vemos la próxima semana. Saludos.